Gracias, Señor. Pueden tomar, mis amados hermanos, su lugar. ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra del Señor? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 42. Versículo 6. Míralo, las palabras que decía Job. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Levanta tus manos, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Creemos en esta mañana, Señor, en tu palabra. Diga conmigo, yo creo en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, que hables a nuestros corazones y nos bendigas, y que tu palabra, Señor, sea trabajando en cada uno de nosotros, sea operando lo que tenga que hacer. Tu palabra que no vuelve vacía, sino que es prosperada para lo cual tú la envías. Diga conmigo, yo creo que la Biblia, Señor, es la palabra de Dios, y yo recibo en esta mañana el mensaje de tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Todos conocemos la historia de Job. Siendo un gran hombre de Dios, tuvo una tremenda catástrofe en su vida. Murieron sus hijos, se destruyeron sus bienes, murieron sus pertenencias, su ganado. Y Job, fuera de eso, terminó en un estado de enfermedad. Y dice la Biblia que él aún así no maldijo nunca a Dios y se mantuvo firme, aunque Job, dice la palabra del Señor, que era un hombre correcto. Al final del libro, Job se da cuenta de que tenía muchas cosas que tenía que cambiar. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros cuando en el diario vivir de la vida cristiana o en el caminar de la vida cristiana, parece ser de que nosotros no tenemos muchos errores. Pero mientras caminamos en la vida cristiana, nos damos cuenta cada vez más que nos acercamos a las cosas de Dios, y cada vez que venimos más a la verdad, nos damos cuenta de que realmente teníamos que cambiar muchas cosas. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que usted ahorita es más perfecto, más maduro, más santo de lo que era hace algún tiempo? ¿Cuántos saben eso? Levanten la mano. A todos nos pasa eso. Eso le ocurre a una persona cuando entra a un restaurante y ese restaurante está semioscuro, casi oscuro, y de un momento a otro, al comer alguno de los alimentos y llevárselos a la boca, cae sobre su camisa o sobre su ropa algo, una salsa o algo, y parece ser de que al caer sobre la ropa de esa persona, no parece ser muy fuerte la mancha. Rápidamente la persona coge una servilleta, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y coge una servilleta y la limpia, dice no pasó nada. Pero cuando esa persona se para de ese sitio que está oscuro y va al baño donde todo está claro, se da cuenta de que no era sencillamente una pequeña mancha, sino que realmente es una tremenda mancha la que tiene en su camisa. Y eso es lo que más o menos vivió Job. Job se dio cuenta que tenía que cambiar. Y eso nos sirve a todos nosotros hoy en día para entender de que en la vida cristiana
no hemos llegado todavía. Todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Dígale a su hermano: hermano, todavía tú no has llegado. Dígaselo. Amén. Levante la mano los que tienen algo por mejorar, tienen algo por cambiar. Amén. Y por eso Job estaba diciendo estas palabras: por tanto me aborrezco y me arrepiento. Diga conmigo: arrepiento en polvo. Job estaba sintiéndose que tenía que venir delante de Dios y arrepentirse de lo que había hecho. Mis amados hermanos, esta mañana yo voy a hablar de un llamado al arrepentimiento. Diga conmigo: un llamado al arrepentimiento. Necesitamos entender como iglesia que el arrepentimiento es algo que debe estar en el corazón de la iglesia. Jesucristo escribió por allá en Mateo capítulo 6: Señor, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en esa misma oración, donde Jesús nos está enseñando a orar para que nosotros pidamos perdón, en esa misma oración el Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que la oración del Padre Nuestro tradicionalmente se llama así. Es una oración que no debemos nosotros repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, sino es un modelo de oración. Esa oración del Padre Nuestro da a entender de que debemos hacerlo diariamente. ¿Cuántos creen que el Señor nos provee todos los días su pan? Jesucristo está diciendo ahí: oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa es la primera petición. La segunda petición es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La tercera es, ahora sí, cuando usted ya pidió el reino de Dios, entonces, y pidió que se hiciera la voluntad de Dios sobre su vida, entonces ahora sí el Señor dice: pídame el pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, hoy. Así que el arrepentimiento debe ser algo que debe estar en la iglesia continuamente. El arrepentimiento es algo que no se predica hoy. Se habla más de prosperidad, de abundancia. La iglesia del siglo XXI habla más de cómo vivir bien, de cómo ser el líder, de cómo ser una persona exitosa, que yo estoy completamente de acuerdo hasta cierto punto. Pero la Biblia hace un gran énfasis en la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento, por ejemplo, es la doctrina o enseñanza básica del cristianismo. Es uno de los pilares del cristianismo, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Una persona puede venir a la iglesia sin arrepentirse. Una persona puede hacer todos los ritos cristianos que nosotros hacemos sin arrepentirse. Yo conozco gente que va a la iglesia y todavía rumbea, todavía toma trago, fuma cigarrillo, se deleitan con la música mundana. No se han arrepentido. El arrepentimiento es una de las doctrinas básicas del cristianismo. No puede existir salvación sin arrepentimiento. Ahorita voy a aclarar eso. El arrepentimiento va acompañado de la fe para llevarnos a la salvación. Usted le pregunta a una persona: ¿usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree en Dios? La mayoría de las personas van a decir: sí, yo creo en Papito Dios, yo creo en Chuchito, yo creo, como le llame. Pero la pregunta que nosotros deberíamos hacer específicamente es: ¿usted ya se arrepintió? ¿Qué es
arrepentimiento. Y antes de dar la definición de arrepentimiento, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Diga conmigo: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la razón? Versículo 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando allí? De Jesucristo. Dios manda y ordena a todas las personas en todo lugar que se arrepientan. Atiéndame acá. El arrepentimiento, como lo dije antes, es una de las columnas doctrinales de la iglesia. La Biblia de tapa a tapa habla de arrepentimiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si usted me acompaña, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas 7, 14. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mensaje del Antiguo Testamento de la Biblia es arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, y esto lo hablaba yo el miércoles, hay sanidad. Cuando logramos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, Dios va a traer sanidad a nuestra vida. No tanto física, sino también económica. Dios va a traer sanidad a nuestra tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El arrepentimiento es algo esencial. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Tengo algunas definiciones aquí que quiero compartirlas con ustedes. Arrepentimiento es la obra de Dios, específica de Dios en la vida de una persona para llevarla a la salvación. Eso quiere decir que si usted es una persona que se arrepintió en algún momento de su vida, eso fue dado por Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor que Dios tuvo misericordia de nosotros? Dios nos permitió el privilegio de conocerlo. Si usted es un hijo de Dios, un cristiano, Dios no puede permitirle a alguien que se rebele a menos de que Él lo permita. En pocas palabras, usted conoce a Dios porque Dios se hizo revelar a su vida. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos conocer a Dios. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de conducta y de moral que hacemos nosotros mismos respecto a Dios en relación con el pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos los seres humanos hemos pecado. Yo aprendí esto mientras estudié 5 años leyéndome los libros, algunos libros muy tremendos de teología, y entendí, estudiando la palabra de Dios y estos libros que les hablo, que todo ser humano al pecar está alejado de Dios. Pero ¿cuál es el pecado que va a condenar al ser humano? Hay un pecado que el hombre tiene que lo va a llevar al infierno. Y lógicamente al infierno se van a ir los homosexuales, dice la Biblia, los afeminados,
los borrachos, los incrédulos. Hay una gran lista allá y allá hay un conjunto residencial para todos ellos. Y la piscina es el lago de fuego. Pero hay un pecado que la gente, por no arrepentirse, va a ir al infierno, y es el pecado de no reconocer que somos pecadores. Es decir, cuando nosotros en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia, en nuestra dependencia y rebeldía ante Dios, decimos que no necesitamos a Dios, decimos que no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito entregarme tanto a las cosas de Dios, yo voy a coger las cosas suavecito, no tan fanático. Ese pecado que se llama no reconocer que somos pecadores va a llevar a mucha gente al infierno. Porque cuando una persona no acepta que es pecadora, esa persona no va a aceptar la misericordia, el favor y la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dele su mejor aplauso a él, por favor. Entonces el arrepentimiento es vital para que una persona se salve. Permítame decirlo de esta manera: debemos vivir en arrepentimiento. Debemos vivir una vida en arrepentimiento ante Dios. Ese fue el mensaje del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted lee Jeremías capítulo 36 versículo 3, dice la palabra del Señor, Jeremías 36:3: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos maldad y pecado? Bueno, nadie dice amén y levanta la mano. Porque hay gente que dice: pastor, es que yo soy tan buena madre. La Biblia no está diciendo que usted no es una buena mamá. Pastor, es que yo soy un buen padre, yo trabajo, lo doy estudio a mí. La Biblia no está poniendo en duda eso. La Biblia lo que quiere atacar es la raíz del problema de la humanidad. ¿Cuál es la raíz del problema de la humanidad? ¿Cuál es la raíz de que haya niños en la calle? ¿Cuál es la raíz de que los políticos se roben la plata? ¿Cuál es la raíz de que un hombre mate a una mujer en celos? ¿Cuál es la raíz que impide que la bendición de Dios se vea en nuestras casas y se escuchen palabras groseras y maldiciones de un lado para otro? Pues, mis amados hermanos, la raíz se llama aquello que está en nosotros, que nosotros no podemos curar, que se llama pecado. Y a veces en la iglesia podemos ser cristianos, y ahorita voy a hablar de eso, y todavía estar cometiendo errores, fallándole a Dios, cometiendo pecado. El hecho de que usted sea una persona que lleve 10, 15, 20, 30 años en el evangelio no lo hace una persona inmune a un pecado. Es más, los que llevamos bastantes años en el evangelio podemos inclusive estar más, ¿cómo lo diría? Más estar menos sensibles. Porque a veces el cristiano que lleva bastante tiempo en la iglesia posiblemente puede dormirse en sus laureles. En el Antiguo Testamento se predicaba acerca de arrepentimiento. Yo perdonaré la maldad de su pecado. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento lo predicó. Mateo capítulo 3 versículo 1. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Vamos a leerlo. Mateo 3 versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Quiero que me lo digan. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Por favor, dígamelo. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso ya no se oye hoy en día en las iglesias. Se habla de prosperidad, se habla de que tú vas a alcanzar carros, casas. Yo estoy de acuerdo con eso, ustedes lo saben muy bien. Pero cuando en una iglesia a la gente no se le llama al arrepentimiento, usted va a tener gente con carro, con casa, yendo al infierno. Se les fue el gozo. ¿Qué pasó? Regáleme una sonrisa, por favor. El mensaje de Juan el Bautista fue arrepentimiento. Juan el Bautista pudo decirle a los duros de la época, a los fuertes, a los líderes: ustedes están en pecado. Se le paró a Herodes y le dijo: oiga, usted está en adulterio, arrepiéntase. En el Nuevo Testamento se habla acerca de arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Lucas 24, versículo 46. Lucas 24, versículo 46. Desde entonces comenzó. Lucas 24, perdón, Mateo 4, 17. Perdón. Mateo 4, 17. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, voy a parafrasearlo. Empezó Jesús a predicar, a decirle a la gente, a proclamarle a la gente: arrepiéntanse, cambien de mentalidad, salgan de eso y vuélvanse a Dios, para que la salvación venga a ustedes, para que el reino de Dios venga a ustedes. Aleluya. No hay muchos amenes hoy. Arrepentíos. En Lucas 24, 46. Ayúdame entonces por allí, por favor. Lucas 24, 46 dice la palabra del Señor: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Levante la mano, diga: y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que no se predica arrepentimiento. Tenemos a una iglesia que a esa iglesia poco se le habla de volverse a Dios. Mis amados hermanos, es una gran diferencia decir que tenemos fe en Jesucristo a decir que verdaderamente nos hemos arrepentido. Porque el arrepentimiento y la fe en Jesucristo van de la mano. Lea Mateo capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ahí está. Arrepentíos y creed. Arrepiéntanse y crean. Usted no puede ser una persona que cree en Jesucristo sin arrepentirse. No puede ser. El arrepentimiento va de la mano con la fe en Jesucristo y la fe en el evangelio.
Una persona no puede, ¿cómo les explico? Una persona no puede poner su fe en Jesucristo únicamente por un milagro y dejar a un lado el arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El arrepentimiento y la fe en el Evangelio van de la mano. Si usted cree que Jesucristo es su sanador, si usted cree que Jesucristo es su libertador, usted también tiene que creer que Jesucristo es su salvador. Ay, ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Espíritu de Dios. El arrepentimiento fue el mensaje de los apóstoles. Hechos 2:38. Por favor, léalo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro después de haber predicado tremendo mensaje? Arrepiéntanse. Dígale a su hermano, dígale, hermano, arrepiéntase. Ay, Dios mío, ayúdame con este mensaje. Me gusta la canción de Richie Ray. Arrepiéntete que te están velando. Conviértete que te están buscando. Es que hay tanta gente en la iglesia sin arrepentimiento. Mira, hay gente en la iglesia fornicando, adulterando, haciendo malos negocios. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Usted quiere saber cómo está su vida hoy? Le voy a hacer un quiz en 30 segundos. ¿Usted quiere saber cómo está su vida en santidad? ¿Cómo está su vida sexual? ¿Ve pornografía? ¿Ve mujeres desnudas? ¿Se acuesta con alguien que no es su esposo o su esposa? Y eso, mis amados hermanos, tenemos que, por el Espíritu Santo, sacarlo de nosotros. El apóstol Pablo, cuando dice: y más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero cuando dice más la obra de la carne es, ¿cuáles son los primeros pecados que Pablo coloca ahí? Los pecados sexuales. Pedro está diciendo: arrepiéntanse y bautícese. ¿Por qué? Porque el bautismo, una persona dice: pastor, mire, yo tengo aquí gente, he tenido gente en la iglesia que lleva años y no se ha bautizado. El bautismo va de la mano con el arrepentimiento. Pero si la persona no se bautiza, lo que está diciendo es: el arrepentimiento todavía no es oficial. Ayúdame, Espíritu Santo, con este mensaje hoy. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro les habló a ellos en el nombre de Jesucristo porque Pedro le estaba hablando al pueblo que había matado a Jesucristo. Y aunque nosotros estemos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos bautizando en el nombre que es sobre todo nombre, porque hay un solo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Atiéndame acá. Así que Pedro da a entender que hay un arrepentimiento para toda la vida y hay un bautismo para toda la vida. Eso es lo que da a entender Pedro ahí. Arrepiéntase y bautícese. Es decir, cuando usted se arrepintió, usted se arrepintió. Yo recuerdo el día y la hora en que yo me arrepentí.
Eso se llama el arrepentimiento para salvación. Yo recuerdo el día y la hora en que yo renuncié a mis pecados. Yo recuerdo el día y la hora en que yo le dije al mundo: ya no más. Aunque una persona que se haya arrepentido no quiere decir de que no le va a volver a fallar a Dios. Si usted es una persona que se arrepintió de sus pecados de corazón, usted nació de nuevo y usted es salvo. Sin embargo, todos los días usted debe cuidar su salvación. Yo he compartido esto muchas veces. Había un hermano que era muy rebelde en una iglesia y siempre atacaba a las autoridades y no se sometía al pastor ni a los líderes, y a veces como que le daba la chiripiolca a ese hermano, y uno lo veía como rebelde y por allá medio carnal, medio mundano, y de pronto el hermano se santificaba otra vez y lloraba y volvía a Dios y se la pasaba en esas. Hasta que un día, el hermano se pegó la canita al aire y se fue todo bravo de la iglesia y se fue, y por allá se metió a una cantina a tomar y empezó a tomar, y estando en esa cantina se murió. Todos los días debemos cuidar nuestra salvación. Todos los días. Todos los días usted debe caminar con Dios. Ahora, la Biblia dice: si hemos cometido pecado, abogado tenemos. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque Él es nuestro abogado? Él es nuestro abogado. Arrepentíos y bautícese. Cambien. Vuélvanse a Dios. Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, mis amados hermanos. El arrepentimiento es un cambio de dirección. El arrepentimiento es un cambio de vida. Yo no me explico cómo hay cristianos que pueden alabar a Dios y alabar al diablo. Si nos convertimos, nos hemos convertido de las tinieblas a la luz. El Señor nos trajo de muerte a vida. Gracias, los ángeles están diciendo amén allá arriba. Gloria al Señor. ¿Cómo es posible que un cristiano convertido, que dice que es convertido, no demuestre con sus frutos lo que dice que cree? Si usted verdaderamente se arrepintió y se convirtió, usted cambió de vida. Debe haber un antes de usted y un después de usted. Pero hay hermanos que todavía no se sabe si cambiaron o no. Ve, y el hermano, no, pues. Y de pronto, si la persona fallece, el problema es del predicador que lo entierra. Porque si está el difunto, hay uno que dice: Señor, te entregamos en tu santa gloria al hermano. Ay, Dios. ¿Están entendiendo? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Le tengo buena noticia: cuando tú te arrepientes, todos tus pecados son borrados. El Señor los echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos, para que no los volvamos a cometer. Dele la gloria al Señor.
¿Cuál era el mensaje de la iglesia? Arrepentimiento. Arrepentimiento era el mensaje de la iglesia. Levante la mano y diga: arrepentimiento es cambio de dirección, es un cambio de conducta. Dios quiere que nos arrepintamos. Isaías 66:2, mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿A quién mira Dios? Diga al que está enseguida: Dios no mira a un orgulloso de espíritu. ¿Cuántos pobres en espíritu hay acá? Bueno, no todos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos pobres en espíritu hay acá? Humildes en espíritu. ¿Quién es una persona pobre en espíritu? Una persona que dice: yo necesito a Dios. Me gustó en estos días hablando con el ingeniero: pastor, yo me levanto y pongo mi carro, la alabanza, y me levanto en el celular escuchando las prédicas de la iglesia, pastor, y yo no me desconecto de mi Señor. Es una persona que Dios va a mirar. Ayúdenmelo de este lado. Acá nadie dijo amén. Pobre de espíritu. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Usted debería estar temblando. Uy, está hablando el Señor. Aleluya. Uy, el Señor me va a hablar. Uy, el Señor, wow. Aquel que tiembla a mi palabra. Isaías 51:17. Y ya estoy terminando. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ese es Isaías 51:17. Leámoslo: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Bueno, yo tengo acá otro pasaje, me disculpan. Dice: los sacrificios de Dios. Salmo 51. Salmo 51:17. Yo lo quiero mucho. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe cuál es la oración más alta que usted puede hacer? La oración más alta que usted puede hacer es clamar misericordia. Esa es la oración más alta que nosotros podemos hacer. Señor, nos arrepentimos. En el libro de Joel dice la palabra del Señor: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No nos entregues al oprobio, porque han de decir las naciones: ¿dónde está tu Dios? Dios le hace un llamado de arrepentimiento al pueblo y le dice: quiero que vengan y se arrepientan. Isaías 55:6 dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos damos gloria al Señor? El Señor será amplio en perdonar. Déjame decirte, Dios te ama.
Tú debes tomar una decisión en esta mañana de arrepentirte radicalmente. Porque seguramente hay gente aquí que está andando en dos aguas. Posiblemente hay personas acá que están no muy decididas por Jesucristo. Pero también debemos arrepentirnos aquellos que no conocemos el Evangelio. A la gente hay que hablarle de que se vuelvan a Dios. ¿No ve todo lo que está pasando hoy en día? La ideología de género. Ya uno no puede mirar mal a una pareja que se estén besando del mismo sexo. Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabe por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque ya no había más que hacer. Llegaron los ángeles y se querían acostar con los ángeles. Los vieron bonitos y estaban tan pervertidos los de Sodoma y Gomorra que querían acostarse con los ángeles. ¿Cómo está la humanidad? La depravación sexual, la inmoralidad. Niñas de 15 años vendiendo su virginidad al mejor postor. En internet, hermano. Yo tuve aquí una pareja en la iglesia que me dicen: pastor, nosotros caímos en eso de compartir las parejas. ¿Ah? ¿Será que estamos muy poderosos espiritualmente? El mundo está muy poderoso, que cuando los pastores llamamos a ayuno, oración, los hermanos no llegan. Cuando hablamos de un campamento, la gente no asiste. Bueno, en algunos lugares o en algunas personas estamos muy fuertes espiritualmente. Pablo decía: si yo confío en la carne, yo debiera confiar en la carne. Pablo dijo: circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Yo tengo de qué confiar en la carne. Mas todo esto lo he estimado como pérdida por causa del conocimiento del Hijo de Dios. Todo lo he estimado por basura. ¿Usted no ve cómo está el mundo? Necesitamos volvernos a Dios. Hay un llamado que Dios sigue haciendo hoy en día. Es el llamado al arrepentimiento, tanto para no cristianos como para cristianos. Dios nos sigue llamando al arrepentimiento. Y yo en esta mañana, como pastor, le doy gracias a Dios que tengo gozo en mi corazón, que le puedo hablar la palabra de Dios a usted, y que usted pueda entregar su vida al Señor Jesucristo y vivir para Él. Le quiero regalar un último pasaje que está en Mateo, que lo dejé específicamente para este momento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, toda aquella persona que se arrepienta debe mostrar un fruto en su vida. Ahora atiéndame acá, cierre la Biblia. Para los que no sienten el deseo de arrepentirse, tanto para ustedes como para mí, les quiero recordar que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre en la cruz del Calvario.
fue lapidado, fue golpeado, fue masacrado en la cruz, varón de dolores, experimentado en quebranto, y murió para salvarnos. Resucitó al tercer día como primicia de los que dormiremos en el Señor, y está sentado a la diestra de Dios Padre, y está esperando que todos los hombres vengamos y dobleguemos nuestras rodillas, porque ante ese nombre, ante Él y ese nombre que Él tiene, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y que un día juzgará a vivos y a muertos. Así que es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de buscar a Jesucristo, es el tiempo de que nos alcance su gracia y su misericordia, es el tiempo de entregar nuestras vidas a Él, para que su gracia nos alcance. Y un día estaremos nosotros juntamente reinando con Él, porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga.